Buenas noches, amados. Que el Señor me los bendiga mucho. Estamos aquí una noche más en nuestra yeshiva, donde el Señor nos ha permitido pues reunirnos de esta forma para poder aprender, para poder estudiar su palabra. Y tal vez empecé unos minutitos antes porque considero que es importante que tal vez podamos aclarar algunas cosas y en cuanto a la inquietud que tenía nuestro hermano Olman, ¿verdad? Creo que es importante que nosotros podamos partir desde un punto donde todos podamos hablar el mismo lenguaje y podamos también sentirnos cómodos para poder pues ser esos discípulos del Eterno que pueden sentarse confiadamente a recibir una clase. Como les decía, les bendigo. Gracias por unirse a este grupo, gracias por ser parte de él, porque sé que el Señor hará grandes cosas en medio de nosotros. Y quisiera que pusiéramos este tiempo en las manos del Señor, que es lo más importante. Padre eterno, en esta hora, Señor, quiero unirme a cada uno de mis hermanos, Señor, y pedirte, Padre bueno, que en esta hora tú traigas, Señor, un mover de tu rúa, que traigas, Señor, una presencia tan fuerte en medio de nosotros. Señor, que cada hogar que en esta hora está conectado, Señor, para recibir esta instrucción, esta enseñanza, Dios mío, sea envuelto de tu paz, sea envuelto de tu sabiduría. Señor, que el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu Dios de los cielos, de poder, se mueve en medio, Padre Santo. Señor, que nos asista tu revelación en esta noche, pero que sobre todo, Padre, en esa unidad del Espíritu y del amor fraterno podamos recibir juntos, Señor, lo que el cielo tiene preparado para nosotros en esta noche. Gracias, Señor, te damos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bien, amados, quiero retomar un poquito lo que hablamos la primera clase. Si mal no recuerdo, porque no he tenido, aunque no me lo crean, el tiempo como para sentarme a ver toda la clase, yo les hablé que íbamos a empezar de cero, que realmente yo me sorprendí cuando me di cuenta, ¿verdad?, de que algunos de los más viejitos que ya sabían y que estaban avanzados en esto del mesianismo, en esto de raíces hebreas, habían entrado, porque realmente yo considero que esto se hizo con el objetivo de llegar a tantas personas nuevas que de una u otra forma se acercaron, externaron, que querían conocer, otros temerosos, no hallaban cómo meterse en esto porque sinceramente eso se me enreda, pastora, yo no entiendo nada. Entonces yo dije, qué buen tiempo de verdad para poder aprovechar y entonces recibir instrucción cada uno en su casa y empezar a despejar dudas. Creo que les dije y quiero repetirlo ahora, yo no lo sé todo. Créanme que soy autodidacta, soy una mujer que ama estudiar y ama enseñar también. Creo que tengo la paciencia para eso. No me importa repetir las cosas varias veces, pero sí quisiera, digamos, como aclarar, más que todo, que nosotros queremos tomar esta yeshiva como partiendo de cero, donde ninguno sabe nada. El aporte que Olman nos dio es un aporte sumamente válido. Su argumento está bastante bien formulado. De hecho, un saludo para Olmita y su familia, y igual para cada uno de ustedes. Creo que hay una intención de que todos aprendamos, pero en esto lo que necesitamos es saber
que todos tenemos que equipararnos. Tenemos que llegar a un punto donde todos podamos comprender los términos en los que se habla, porque, y lo voy a decir así, no se vale que usted termine una clase habiendo dicho no entendí nada. Yo quiero hacer todo lo máximo que pueda a nivel humano para que usted se sienta cómodo y para que usted de verdad se sienta motivado, inspirado, que usted diga realmente yo quiero abrazar esto, yo quiero aprender. ¿Por qué? Porque esto es hermoso, porque esto es profundo, porque esto es algo, mire, que cuando usted empieza a descubrir y Dios empieza a revelarte las cosas, tú no las quieres soltar. Entonces, nuestro hermano Olman, él nos compartió y puso: Paz, yo tengo un comentario y una pregunta. Entonces yo voy a tratar de la forma más breve, ¿verdad?, de poder responder a esto, pero créanme que conforme nosotros vayamos avanzando en las clases, creo que esto va a ser clarificado en la vida de todos. Yo sé que el objetivo es aprender. Ahorita no podemos desarrollar tal vez una Gemara como se lleva a cabo en una yeshiva, porque como les dije, hay unos mucho más avanzados que otros y la idea en este caso es partir de cero y es aprender todos desde cero. Entonces, número uno, lo primero que vamos a tener que hacer es desaprender para poder aprender, y esa es de mis frases preferidas, porque créanme que una persona que tiene 40 años de caminar en esto, con tantas cosas que le fueron insertadas, metidas, tanta doctrina que yo recibí desde que me convertí desde los 13 años de edad, y yo puedo decirte que aún esto para mí fue una gran revolución. Tuve que dejar de lado muchas cosas, tuve que soltar muchas cosas que no quería soltar. Y si no hubiese sido por la revelación de Dios, y si no hubiese sido por su palabra y por la misericordia que me alcanzó, yo seguro estaría todavía errando en muchos términos. Entonces, esta yeshiva pretende llevarte a un nivel mayor, pretende aclararte términos, pretende meterte en el camino y no que camines junto al camino, pretende orientar tu vida. Y de verdad le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que en esta noche nos están acompañando, y aún los que van a verlo después. El comentario de Olman era: es bueno aclarar que el término fariseo que se usa el día de hoy en el cristianismo es como despectivo o una forma de ofensa. Es cierto, cuando muchas veces queremos decirle a alguien, ¿verdad?, que algo un poquito ofensivo, no seas fariseo, decimos así, porque tenemos el concepto precisamente de lo que él está poniendo, ¿verdad? Y él anota: no era así en el siglo I. Sí, es cierto. Los fariseos eran una de las 4 corrientes ideológicas y religiosas de la época, y sabemos, él pone aquí que estaban, bueno, los saduceos, los esenios, estaban los fariseos, los esenios, los saduceos y los celotes. Ok, de hecho quiero aportarte algo, porque él menciona los celotes, y quiero, entre comillas, ¿verdad?, hacer un paréntesis pues y decirte que era tan curioso esto. Los celotes eran un movimiento político nacionalista, como bien lo aporta él en su comentario, y fíjese que ellos obviamente estaban esperando que apareciera el Mesías, porque la intención era derrocar a Roma. Había que borrar al Imperio Romano, ellos tenían que ser quitados. Y de hecho, si ustedes se acuerdan, cuando llegaron a apresar al maestro, Pedro, que era uno de los discípulos del Señor muy prominentes, dice que sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados, uno que se llamaba Malco.
yo te digo, si tú no sabías el dato, sé que muchos lo saben, ¿qué hacía un discípulo con una espada? Resulta que Pedro era celote, y como que el hombre del todo, yo digo que no se había convertido, obviamente. A él le quedaba esa parte revolucionaria, como tal vez a usted y a mí nos quedan partes todavía que necesitan venir a conversión, que necesitamos traer a los pies del Señor. ¿Y qué hizo el Señor Yeshua? Pues agarró la oreja y se la pegó al soldado. Porque si Yeshua hubiese querido ser liberado, mire, el mismo cielo manda legiones de ángeles, es más, con un ángel viene y elimina a todos los soldados que lo apresaron. Pero en el impulso de ese hombre llamado Pedro, como revolucionario, como un celote, el hombre todavía andaba armado. Entonces se los dejo ahí, ¿verdad?, para mencionarles esto, para ampliar el conocimiento. Y luego dice, a lo que voy es que el fariseísmo estaba tomando mucha fuerza en el siglo I, ¿cierto? El fariseísmo tomó mucha fuerza, y obviamente pues sabemos que las dos escuelas prominentes era la de Shammai y era la de Hillel. Ahora aquí él menciona que ellos interpretaban los textos desde diferentes, utilizaban diferentes métodos de interpretación bíblica. Aquí quiero explicarte algo. O sea, yo sé que él lo mencionó, pero tal vez usted dirá, pero ¿qué es el Peshat? ¿Qué es el Remes? ¿Qué es lo que Olman está hablando? Yo quiero decirte, bueno, habían 4 métodos de interpretación bíblica. Eso lo vamos a ver en su momento. Realmente no es algo que yo haya querido mencionar, porque me parece que estamos empezando y no es el tiempo, ¿verdad? De hecho, está el Peshat, está el Remes, y hay 2 más todavía, inclusive el Sod, que es uno de esos 4. Este es el enigmático y es uno de los preferidos de Yeshua. Por eso el Señor, cuando hablaba, mucha gente no le entendía, porque él usaba este método de interpretación. Ok, dice también, habla de Pablo, dice, entre otros más, un texto que deja esto más claro es la declaratoria de Pablo, quien también era fariseo, y habla de Hechos 23:6. Dice, ¿cómo Pablo dice ser fariseo si ya él había tenido el encuentro con Yeshua? Todo esto lo vamos a ir aclarando, esto no lo voy a contestar ahorita. Dice, esto es, aquel fue instruido por Gamaliel, es cierto, quien era nieto de Hillel también, el mismo Moré que Yeshua tuvo cuando estudió Torah, y da el texto, Hechos 22:3. Entonces pone, esto nos enseña que el fariseísmo no son hipócritas, como a veces lo manifestamos en las comunidades, sino era una corriente ideológica y religiosa. Bueno, aquí yo digo que hay mucha tela que cortar, y estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque si no hubiese existido hipocresía, el mismo Señor Yeshua no los hubiese enfrentado y los hubiera tratado de sepulcros blanqueados, y él mismo no les hubiera dicho hipócritas, y no les hubiera dicho un poco de levadura leuda toda la masa, y no hubiera hablado en varios textos donde se refiere a que ellos tenían a veces una posición que no estaba bien, y era porque algunos de ellos querían quedar bien, por un lado con el gobierno, por otro lado defendiendo las tradiciones, pero esto es algo que vamos a avanzar. Pero entiendo el punto de Olman. El asunto es que no tomemos el término fariseo como un término despectivo como tal, sino que tenemos que entender que eran hombres muy respetados de la época y personas que realmente pues formaban parte, ¿verdad?, de una élite o de un grupo al cual el pueblo escuchaba, porque ellos eran maestros de la Torá. Aquí hay una pregunta, dice, mi pregunta es cómo Pablo, siendo fariseo, recibió cartas del Sanedrín cuando las pedía para aprender a los talmidín de Yeshua, máxime que él no era de la escuela de Shammai.
cierto también. Yo pienso que todas estas preguntas, o este comentario y esta pregunta que Olmita hizo, nos va a ayudar para que nosotros podamos ir desarrollando algunas cosas importantes. Entonces, partiendo de este hecho y del comentario, que como él lo puso ahí públicamente, pues públicamente hago la respuesta o doy la respuesta. Tal vez voy a explicar un poquito de esto antes de continuar con el tema de la epístola de los Gálatas. Los fariseos, como les dije, eran una corriente principal de la organización del pueblo judío en los días de Yeshua. Los saduceos, sabemos que ellos pertenecían más a la aristocracia y seguían la Torá escrita, haciendo sus propias interpretaciones, y obviamente tenían muchísimo choque con los fariseos. También tenemos que entender en cuanto al Sanedrín, ¿verdad?, que era la Corte Suprema, y aunque ya para el siglo I sus poderes habían sido bastante limitados, habían sido bastante recortados, ellos aplicaban la ley judía, pero lo más importante es que ellos transmitían el relato oral de las tradiciones y enseñanzas que permanecía intacta. Ellos se encargaban precisamente de mantener, como de velar, de que esa parte, más que todo espiritual de Israel, digamos, y aún las tradiciones que habían pasado de generación en generación, no se perdiera. Ellos estaban cuidando esto. Para ese tiempo de Yeshua, como dijimos, ya se establecía lo que era lo fuerte en dos escuelas de instrucción, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Entonces habían dos rabinos al frente, habían dos maestros muy fuertes, muy prominentes, muy conocidos, y el pertenecer a una de estas escuelas pues ciertamente daba un estatus. Cuando muere el último miembro de la gran asamblea, es cuando se comenzó a dar esto que se llaman los sugot, o sea, las parejas, porque recordemos que yo expliqué en la clase anterior que habían primero que el Sanedrín o el grupo, el Beit Din, estaba constituido por mínimo de 23 miembros, 23 jueces, y un máximo de 71, que eran 70 jueces más el sumo sacerdote. Y todo esto tiene un soporte bíblico. Cuando el Señor le habla a Moisés en el desierto y le dice que llame a 70 varones de reputación, 70 varones temerosos de Dios, 70 ancianos de Israel, y entonces eran 70 más uno para poder guiar al pueblo. Entonces, desde ahí pues fue algo que el Señor sí estableció para que Israel fuera guiado, y todo asunto legal y todo asunto que tenía que discutirse para absolver a alguien o para condenar a alguien tenía que pasar a través de todo este concilio, si se puede decir de esta manera, de esta Corte Suprema. Después, con los años, ¿verdad?, el grupo encabezado por Esdras llegó a tener 120 miembros, que fue lo que hablamos. El último de ellos, Malaquías, que de hecho cuando muere ese último miembro, entonces es cuando retoman aún los fariseos el control, el poder, hay un auge mayor para mantener las tradiciones del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero es donde se empieza a usar este método, que sean dos los líderes que estén al frente. Entonces la gran asamblea tenía como objetivo impedir la ruptura espiritual del pueblo judío. Sabemos que esta última pareja prominente fueron Shammai e Hillel, ¿verdad? Y obviamente pues era un tiempo de terribles disputas, como les decía. Solo de fariseos existían 7 sectas. Entonces imagínense, habían diferencias dependiendo de los maestros que tenían al frente, pero sí era un asunto bastante fuerte. Los saduceos, como les dije anteriormente, eran miembros de la clase alta de la sociedad judía, y obviamente pues ellos se sometían al poder extranjero
y ellos pues se acomodaban a las modas de ellos y todo, porque en realidad lo que les interesaba era quedar bien, fuesen romanos, fuesen griegos, fuese que estaba gobernando en ese momento. Los saduceos se acomodaban. Ellos no querían perder su nivel alto como la aristocracia del pueblo judío, y ellos mantenían ahí la interpretación propia de la Torá. Ok, con esto ellos conservaban cargos importantes. Lo que quiero es ponerlos en perspectiva de la corrupción que sí se vivía. A veces cuando uno habla del pueblo de Dios o del pueblo de Israel, uno piensa que ahí no hubo corrupción, que no había nada malo, uno piensa demasiadas cosas, pero yo quiero decirle que ellos vivieron exactamente lo mismo que nosotros aún al día de hoy vivimos. Un gobierno corrupto, gente que paga de más para estar en un puesto. Todo eso se movía, y se movía tanto en lo político como en lo religioso. Es exactamente igual. Cuando hablamos entonces del siglo I, después de Mashiach, resulta que los saduceos, que habían mantenido sus cargos, ¿verdad? Ahí bien, ¿qué le digo? Ellos los tenían monopolizados porque eran de la alta sociedad judía. Ya para el siglo I ellos habían perdido muchísima fuerza, porque el mismo Imperio Romano los había reducido. Y resulta que ellos ya no eran los que ponían al sumo sacerdote o al que era la cabeza del Sanedrín. Ya no eran ellos, era el Imperio Romano. Eran los que determinaban quién iba a estar. Entonces quiere decir que aún el sumo sacerdote tenía que estar a expensas de Roma, y pues obviamente no era un hombre muy íntegro, ¿verdad? Con esto los saduceos, como dije, perdieron su influencia religiosa. Cuando hablamos de Hillel tiene una procedencia, él procede de una familia bastante pobre que llega de Babilonia, y a él le costó muchísimo llegar a convertirse en ese hombre sabio y reconocido. Hillel amaba la Torá. Hillel era un hombre que él se sacrificaba, y él hacía todo tipo de esfuerzos para ser instruido, porque él ni siquiera contaba con los recursos como para pagar y decir voy a ir para que me instruyan. No, él no contaba con eso, pero él amaba la Torá. Y él en su escasez, en sus limitaciones, él se propuso estudiar Torá, y él se convirtió en un gran sabio. En esa época, entonces, como les decía, se acordó que dos rabinos quedaran al mando de la tradición. Uno era llamado Nasí, que era el presidente, y el otro era llamado Ab Beidín, que era el líder del Sanedrín. En este orden se mantuvo durante 300 años. Todo esto es para que ustedes vean todo el movimiento y todo como fue manejado a través de la historia. Resulta que Hillel lo que llegó a alcanzar fue el puesto de Nasí, de presidente. Pero Shammai era un hombre más riguroso, más estricto, era un excelente exponente de la halajá, era un hombre que cuidaba la interpretación, y no que Hillel no lo hiciera, simplemente que Hillel era un poco más suave a la hora de interpretar o dar explicación a ciertas cosas. Y entonces el que quedó liderando el Sanedrín fue precisamente Shammai. Shammai ocupaba esta posición de Ab Beidín. Ambas escuelas obviamente tenían muchas disputas también, porque cada uno tenía su forma, como ya les expliqué en una clase pasada, de interpretar las cosas. Entonces Shammai era un juez principal y sabio de la Torá, y él desarrolló, y quiero que por favor ponga atención a esto, desarrolló una estrategia de doble agenda en su trato con los romanos. ¿Por qué? Porque por un lado a él le convenía, al ser el líder del Sanedrín,
A él le convenía que su posición, que lo que su escuela decía, que las tradiciones que ellos defendían fueran las que se cumplieran. Y para esto tenían a la guardia romana para hacerlas cumplir. Sin embargo, por otro lado, Shammai les enseñó a los suyos secretamente a odiar al imperio romano, porque obviamente pues ellos querían sacarlos del dominio de Israel, querían que Roma no estuviera, pero a la vez se congraciaba con el imperio romano. Y yo digo, bueno, ¿cuál es la diferencia? Hoy muchos están así, hoy inclusive tanto pueblo creyente, tantas iglesias, y me va a disculpar la expresión, tantas personas le pelan el diente a uno por aquí y a otros se lo pelan por allá, y en el fondo cuando ellos dan la vuelta terminan hablando mal de ellos, porque esto es algo que ha venido de siempre, amados. Y Shammai tenía algo, él rechazaba totalmente a los gentiles y se oponía a enseñarles la Torá, las leyes y las costumbres judías. Esa era la posición de Shammai y su escuela. Hillel, como les dije, también era juez, era como el segundo al mando, si se puede decir así, era maestro de la Torá, pero fíjese que él prefirió centrarse en la santidad y la justicia de la Torá, pero nunca pudo ir a la guardia romana para hacer valer sus decisiones legales. Y esto marcó una enorme diferencia entre ellos. Y él sí amaba a los gentiles y consideraba que él tenía que enseñarles más bien a los gentiles Torá para que llegaran a amar a Israel y no se opusieran a Israel. Ok. Cuando fallece Hillel, cerca del año 20 después de Cristo, Shammai aprovechó esto. Entonces el puesto que Hillel tenía como presidente, como nazí, también se lo adjudicó. Quiere decir que la casa de Shammai quedó al mando prácticamente de todo lo que era el Sanedrín, y obviamente pues obtuvo el control absoluto del judaísmo, y la gente que quería convertirse al judaísmo tenía que cumplir con las 18 ordenanzas que ellos ponían y con todas sus ideas. Entonces esto le plantea a usted, a mí, un panorama rígido, un panorama bastante difícil después de la muerte de Yeshua, cómo estaba inclusive en tiempos de Pablo las cosas, ¿verdad? Y obviamente pues el asunto no fue nada fácil. Pablo sí es cierto que fue uno de los jóvenes sentados a los pies de Gamaliel, y él bebió cada palabra de su maestro. Pero, y aquí por favor escuche, bebió cada palabra de su maestro Gamaliel hasta que conoció a un maestro mayor, a Yeshua. Hasta que conoció al Señor. Y vean, yo quiero decirles algo, y lo vemos reflejado hoy en las iglesias. ¿Cuántos miembros de iglesias dicen, es que mi pastor aquí, es que mi pastor allá, y está bien? Y yo quiero decírselo a usted, como tantas veces lo he dicho en la congregación: si usted me ama, no me idolatre, porque yo soy un ser humano y yo me puedo equivocar. Respéteme, sí, aprenda a respetar el manto, aprenda a respetar el llamamiento, aprenda a respetar la unción, porque eso no me pertenece a mí, viene de arriba, y esa es una investidura que Dios pone, y el que se meta con la investidura se va a meter con Dios mismo. Pero usted como persona, usted tiene que entender que yo soy un ser humano, y tanto Shammai creía que enseñaba lo correcto, como Hillel también, y obviamente Gamaliel, y Pablo bebió de su maestro, y él mencionaba, y lo dice la escritura, que él era discípulo de Gamaliel. Ahora,
En cuanto a la pregunta de Olman, ¿por qué persiguió Pablo a los creyentes? Mire, esto es un tema que no está totalmente clarificado de acuerdo a lo que yo pude leer, pero sí hay varias razones que es válido que las tomemos en cuenta. Por ejemplo, hay posiciones, una de ellas, o la primera, es que Pablo obviamente podía pensar lo mismo de Yeshua que pensaban muchos judíos de su época, que era un falso maestro. ¿Por qué? Porque él lo que veía era el resultado. ¿Cómo acabó Yeshua? Yeshua acabó siendo crucificado en el madero. Para un fariseo, para alguien con mentalidad de fariseo, el comprender ese tipo de muerte en su época, lo que estaba diciendo es, o sea, lo que podía pensar es: Yeshua fue un fracasado, no fue alguien apoyado por Dios y fue colgado en un madero, por tanto era un maldito de Dios, aunque suene duro. Y no podemos juzgar a Pablo que él pensara de esa manera. De hecho, así pensaban muchos judíos. Esto sería un escándalo para alguien de mentalidad farisea. Eso es una de las respuestas. Otra, en Hechos capítulo 8, verso 1 y 2, a mí me llama muchísimo la atención y quiero que lo busque conmigo. Donde habla que Saulo persigue a la iglesia. Esto me llama muchísimo la atención. Dice en el 1 y 2: en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, escuche esto, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Dice 3: Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Entonces, como podemos ver, Pablo era un enemigo acérrimo, pero como un hombre que había estado a los pies de un maestro como Gamaliel, instruido en Torá, podía prestarse para hacer este tipo de cosas. Por eso le digo, es importante tratar de comprender el entorno para dar respuesta y despejar las dudas. Posiblemente parece que habían muchos judeocristianos helenistas en Jerusalén, que obviamente estaban incomodando a los judíos y los hacían sentir que esto estaba afectando su ley, digamos la Torá, la enseñanza y la religiosidad del templo. Parece que habían judíos helenistas, y quiero que entiendan, judío-cristianos helenistas, que amenazaban, de acuerdo a las creencias de ellos, de lo que era Pablo, ¿verdad? Y de los líderes religiosos de Israel. Ellos estaban sintiendo amenazados por ellos. Entonces Pablo tomó esta posición, ¿verdad? Pero vea qué interesante, las autoridades no tocaron a los apóstoles, solo a unos cuantos. Porque dice aquí que los que estaban en las iglesias, ellos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles no fueron tocados? ¿Por qué Pablo en sí no persiguió a los apóstoles? ¿Cuáles serían esos grupos que sí fueron dispersados? Entonces todo esto uno tiene que planteárselo. Tercera posible respuesta. Podría ser también que Pablo temiera las nuevas consecuencias políticas de la aparición de una secta nueva que proclamaba que Yeshua era el Mesías aunque él hubiera muerto. Claro, muy lógico.
Entonces Pablo lo pudo haber pensado, si aparece una nueva secta, se está proclamando al Mesías que ya apareció, al rey, aunque haya muerto, esto va a traer una amenaza porque sea lo que sea, el imperio romano tenía oprimido al pueblo de Israel y Pablo estaba preocupado por eso. Entonces él lo que pensaba era que el Mesías anunciado, o lo que se estaba oyendo en ese momento en Israel, era de un Mesías sedicioso que estaba contra el imperio y que podía obviamente causar grandes problemas a toda la población de Israel, y que los romanos, por ende, a causa de esto, podrían endurecer su reprensión contra el pueblo judío ante la exaltación de un rey mesiánico. Se cree por eso que Pablo hacía mucho hincapié de que él actuaba, operaba solo, que era algo que él hacía por su parte, porque él lo que no quería era que se tomaran represalias contra el pueblo de Israel. Entonces él iba adelante, él era el que tomaba la batuta, él era el que actuaba, porque lo que no se quería era que hubieran represalias contra un pueblo que él amaba. Y lo último que encontré es que otros opinan que la persecución de Pablo fue a causa de su celo por las tradiciones patrias y su deseo de defender a Israel, tratando de destruir a aquellos judíos que desde su punto de vista querían derribar las barreras que mantenían a Israel como un pueblo aparte. O sea, para Pablo, como fariseo, era terrible que Israel se tuviera que juntar con los demás. Ellos como fariseos tenemos que recordar que no comían con un gentil, porque para ellos eso era impuro, era ofensivo. Entonces tendríamos que meternos a estudiar cuáles eran esas tradiciones patrias que tanto defendía Pablo, que lo llevó aún a pedir cartas ante el concilio, cartas al sumo sacerdote, para ir a perseguir a los que estaban en Damasco propiamente. Entonces, todo esto que le estoy diciendo es para que todavía a usted le quede más claro y tal vez pueda pensar más, decir, bueno, vamos a razonar más esto. Pero como les dije, lo estoy haciendo y he tomado este tiempo para dar respuesta o tratar por lo menos de tocar un poquito de lo que Olman expuso. Yo sé que con el tiempo va a quedar más claro todo, pero tenemos un tema en cuestión, que es la epístola de los Gálatas. Entonces espero que por lo menos esto que he tocado en este momento le sirva a usted para un conocimiento mayor. Bien, entramos entonces a lo que es la cuarta clase. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1. Y aunque vimos el verso 1 y 2, vamos a leerlo para contextualizar todo. Dice: Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Yeshua y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Habíamos definido lo que era iglesia, que eran los que son llamados fuera del mundo, son los que son sacados del mundo para venir al Señor. Y dice el verso 3, aquí quedamos nosotros. Bueno, también definimos lo que fue el término apóstol, ¿verdad? Que era un embajador, que era un enviado, un comisionado, pero alguien que representa o que va y enseña y habla sobre su nación. Eso es un apóstol. Quedamos entonces en el verso 3. Dice el verso 3: gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,
a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí en el verso 3 nos encontramos dos términos importantes, dignos de resaltar en esta epístola, y dicen gracia y paz, gracia y shalom. Gracia del hebreo es gesed y significa regalo inmerecido, algo que nos fue dado por amor. Y obviamente pues la palabra shalom, paz, que tiene que ver con reconciliación, con unir algo que estaba dividido. Entonces vea que solamente aquí en el verso 3 lo que se está diciendo, gracia, ¿verdad? Regalo no merecido, y paz sea a vosotros. Entonces les está dejando claro dos conceptos, Pablo, a esta gente, a los Gálatas. El verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Aquí hay otra palabra que hay que definir. El domingo que escuchaba a Jeren dando la enseñanza, la verdad es que me causaba mucha gracia. Yo pues le escribí a ella y posiblemente nos está viendo ahorita, ¿verdad? Saludo, Jeren, para ti y tu familia también allá en Miami. Y de verdad que me causaba gracia porque yo dije, Jeren está hablando lo que yo voy a hablar en la clase de la yeshiva, pero yo me gozo porque lo que yo puedo ver es ese hilo profético, lo que yo puedo ver es cómo el Señor amarra todas las cosas. Entonces usted me va a escuchar decir cosas que tal vez ya le escuchó a ella el domingo en la enseñanza, pero creo que son términos que son muy importantes y que usted y yo tenemos que manejar. Nada mejor que la misma escritura para definir la escritura. ¿Qué es pecado? Y aquí tenemos que entender algo, que Él se dio por nuestros pecados. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y hasta el nombre Yeshua, que significa salvación. Entonces, ahorita ahorita te doy el texto que te define propiamente lo que es pecado. Pero quiero que tú veas cómo el Señor usa toda la palabra. Cuando vemos aquel pasaje del ciego Bartimeo que gritaba, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que este hombre, y el término que él usó, hijo de David, tiene que ver con alguien que conjunta las 12 tribus de Israel. El ciego estaba reconociendo que aquel que es salvación, que aquel sobre la cual estaba esa unción, es el que puede conjuntar, el que puede unir las tribus de Israel. Y el Señor simplemente le habla y le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Qué tremendo. Y también el Señor dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, son las ovejas que se prostituyeron por la idolatría. Y aquí esto también es importante. Cuando nosotros tomamos en cuenta lo que significa pecado, en 1 de Juan 3, del 4 al 6, y Jeren lo leyó, y yo se lo dejo ahí para que usted lo busque en su casa. Pecado es infracción de la ley. Eso es pecado, infracción de la ley. ¿De qué ley está hablando? De la ley de Moisés. El pecado es infracción de la ley de Moisés. Y el Señor apareció para quitar nuestros pecados. Y todo el que permanece en Él, dice, no transgrede la ley. Y el Señor, lo que hizo fue, a través de la palabra, definirnos.
todo esto. Por eso es que en aquel tiempo, dice la Escritura, muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre predicamos la palabra, Señor, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos. Y el Señor simplemente les dirá: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad, porque todo aquel que transgrede la ley comete pecado y sabe que está separado de Dios. Entonces, son términos que hay que ir clarificando. Si usted está preocupado por si va a ser salvo, si usted está preocupado por si se va a ir con el Señor cuando Él aparezca, si usted está preocupado por si realmente es una persona que agrada al Señor, simplemente la epístola a los Gálatas es la que te va a decir cómo está tu vida realmente. Es el diagnóstico. Mire, esta carta es tan importante, por eso ha habido tanta controversia, por eso ha habido tanta cosa, pero necesitamos entonces definir y traer claridad sobre todo esto. Bien, cuando hablábamos de que el Señor fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, obviamente, pues nosotros tenemos que darnos cuenta aquí que el Señor estaba refiriéndose a esas tribus dispersas. La palabra perdida tiene que ver con prostitución. Los que se prostituyeron tiene que ver, como también lo mencionó Jerem, con lo que habla el profeta Oseas. Y miren, de la forma como ella lo dijo, a mí me pasó igual. El haber leído el libro de Oseas, y por favor búsquelo, Oseas capítulo 1. Verso del 1 al 3 dice: palabra que el Eterno dirigió a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Boaz, rey de Israel. Comienzo de la palabra que el Eterno habló por medio de Oseas. Dijo Hashem a Oseas: ve. Mire, por favor, póngase en los zapatos de Oseas, qué fuerte. Ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose del Eterno. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Mire qué fuerte lo que el Señor estaba diciéndole al profeta Oseas. Gomer es un símbolo de las 10 tribus de Israel que se prostituyeron, que se paganizaron, que fueron tras dioses ajenos. Y el Señor usa al profeta cuyo nombre Oseas tiene que ver también con la misma raíz de Yeshua, que es salvación. Representaba a Yeshua, porque de esa manera el Señor tomará a las 10 tribus que se perdieron, que se prostituyeron, para hacerlas luego su pueblo. En el verso 10 dice de Oseas capítulo 1, con todo, mire, con todo, y lo que se pudo haber prostituido las 10 tribus de Israel, dice: con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dio, dice: vosotros no sois mi pueblo. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, se les dirá: sois hijos del Dios viviente. O sea, nada podía quitar ni puede quitar lo que Dios tiene establecido para el pueblo de Israel en las naciones de la tierra, que serían como la arena del mar, como las estrellas del cielo.
El amor de Dios no se ha acabado por Israel. El amor de Dios no se ha acabado. Nunca ha sido desechado Israel, ni tú ni yo, sino que más bien somos un pueblo en Él y nos abrazan sus promesas. La palabra, el nombre Gomer, significa terminado, significa consumado. Por eso cuando Yeshua estaba en la cruz del Calvario y Él dijo consumado es, Él en ese momento lo que se estaba acordando era de aquel pueblo disperso en las naciones de la tierra. Él estaba ocupando el lugar de aquella mujer infiel, de aquella mujer que se había prostituido, que representaba a su pueblo, que había ido tras dioses ajenos. En la cruz del Calvario el Señor estaba haciendo algo más. Él estaba haciendo algo más, amados. Él estaba rescatando a su pueblo. Y sabe que hay en Números una ley muy extraña, ¿verdad? Para nosotros, porque nosotros no estamos muy familiarizados con la cultura judía. Y yo quiero que busque Números capítulo 5 para que usted vea algo. Números capítulo 5. Me habla a partir del 11, dice, de la ley sobre los celos. Cuando se sospechaba que una mujer era infiel, ¿qué era lo que había que hacer? ¿Qué se hacía en la época? ¿Cómo se trataba este asunto? Vea lo que dice el verso 15 al verso 17, dice: entonces el marido llevará a su mujer al sacerdote y con ella presentará su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No derramará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Verso 16. El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante del Eterno. Imagínense, bueno, una escena así, la verdad es que, o sea, cuesta mucho imaginarse. Les dice que la mujer se va a acercar y se va a poner delante del Eterno. Y luego echará el sacerdote, y escuche esto por favor, un poco de agua santa en un vaso de barro, y tomando del polvo que haya en el suelo del tabernáculo, lo mezclará con el agua. Vea el verso 18, la última parte. El sacerdote sostendrá en sus manos las aguas amargas que acarrean maldición. Quiere decir que al mezclar las aguas con el polvo que estaba en el piso, en el suelo del tabernáculo, esas aguas se hacían amargas. Y dice el verso 24: dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para provocarle amargura. Verso 26, la última parte. Después que el sacerdote le haya dado a beber las aguas a la mujer, si ésta es impura y ha sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para provocarle amargura. Su vientre se hinchará, caerá su muslo, y la mujer será objeto de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no es impura,
sino que está limpia, será libre y será fecunda. Déjeme decirle que de acuerdo a esta ley, a esto que pasaba cuando se sospechaba del adulterio de una mujer y ella bebía de estas aguas, el vientre, las entrañas, si ella era culpable, se le inflamaba a tal punto que las entrañas le explotaban. Pero si ella era inocente, esta mujer simplemente iba a concebir muchísimos hijos y con eso iba a limpiar su mala reputación aún delante del pueblo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Yeshua estando en el madero? Antes de que él dijera consumado es, él dijo tengo sed. ¿Y qué le pasaron? Una esponja con vinagre. ¿Qué quiere decir esto tan tremendo? Quiere decir que él tomó el lugar en la cruz del Calvario. Escúcheme, él tomó el lugar de Gomer. Él tomó el lugar de las 10 tribus. Él tomó el lugar de las naciones que deben devolver porque tienen un origen en Israel. Él tomó el lugar. Y aquel y aquella que había sido infiel, que se había prostituido, que se había perdido, simplemente quedó liberado porque un inocente vino a morir por un culpable. Esto es algo hermoso, esto es algo tremendo. Él se tomó la bebida del pecado de la mujer, por eso Yeshua tomó ese vinagre y por eso aún cuando uno estudia qué fue lo que pasó en el organismo del maestro, que todo él se reventó, su corazón se explotó, sus entrañas se explotaron a causa de un pecado que él nunca había cometido. Y aquí es donde vemos la conexión con el Salmo 22, cuando aún él habla de las aguas que se le derramaron. En el Salmo 22, 14, léalo. Haga la conexión para que usted pueda entender todo lo que el maestro estaba viviendo, lo que estaba aconteciendo en la cruz del Calvario. Mire, esto es algo tremendamente poderoso. Y yo le doy gracias al Señor por lo que Él hizo, por lo que sucedió y porque hoy tenemos la capacidad de entender que consumado Él no era solo el hecho de que Él hubiese podido aguantar llegar a la cruz, no, era que ahí Él estaba tomando el lugar de aquella mujer infiel, desleal, de aquella mujer adúltera, estaba tomando el lugar de las 10 tribus. Y su misión se completó ahí. Amén. Volvemos entonces al libro de Gálatas. Vamos por el verso 6. Verso 6 dice así: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Mashiach, para seguir un evangelio diferente. Aquí hay una palabra que tenemos que definir. La palabra evangelio. Normalmente nosotros pues sabemos que evangelio tiene que ver con buenas nuevas, con buenas noticias. Esta palabra evangelio, el problema es que lo encontramos en el griego. Y esta palabra está compuesta por dos palabras, por la palabra yu y ángelos. La palabra yu significa buen y ángelos, mensajero.
entonces me habla de un buen mensaje. Eso es lo que nosotros podemos traducir como evangelio. Ahora, en Mateo, capítulo 4, verso 23, vamos a ver esto todavía con más claridad. Mateo 4, verso 23. Permítame un momento. Deme un momentito. Mateo 24, 14, disculpe. No. Ay, qué pena con ustedes, disculpe. Mateo 4, 23. Recorría el Señor toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, importantísimo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué predicaba Yeshua? El evangelio del reino. Mateo 24, ahora sí, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sabes? Yo me pregunto realmente, ¿cuál es el evangelio que hoy se está predicando? ¿Ustedes creen que es el evangelio de hace 2000 años? ¿Cuál es el evangelio? Y esto lo vamos a ir definiendo, porque muchas veces pensamos que el evangelio es solo decirle a la persona que Yeshua murió por sus pecados. No, solamente eso no es el evangelio. Hemos dejado a la gente corta en cuanto a la definición. Es más, cuando Yeshua estaba predicando el evangelio del reino, Yeshua no estaba hablando a la gente de su muerte. Y quiero que me entienda algo, Yeshua lo menos que hizo fue hablar de su muerte. Y las pocas veces que lo hizo, causó un choque entre sus discípulos aún, porque ellos no podían entender, porque él tenía que morir. Ellos esto no lo concebían, ellos esto no lo entendían. Entonces, ¿de qué evangelio hablaba Yeshua? El evangelio del reino. Quiere decir que en Galilea había muchos gentiles y el reino se había acercado a ellos, obviamente para anunciarles que los gentiles tendrían parte también. Yeshua vino a anunciar el evangelio del reino, que conlleva también a tomar a los gentiles y hacerlos acercarse también a Dios. ¿Ok? En Mateo 9, verso 35, dice: recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Predicando el evangelio del reino. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el evangelio que hoy se predica? Cuando tú escuchas un mensaje, ¿te está hablando del evangelio del reino? ¿Qué es el evangelio del reino? Todo esto nos tiene que quedar claro a nosotros. Y dice que cuando haya sido predicado, ojo con esto, el evangelio del reino en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y miren, nosotros decimos, ok, el fin está pronto. Sí, amados, pero yo te voy a decir algo, el evangelio del reino
no ha sido predicado en todas las naciones de la tierra. Hay algo que a nosotros se nos enseñó como el Evangelio. Buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Pero sabe, ahí no termina el concepto de evangelio de reino que el Señor Yeshua predicaba. Y creo que aquí vamos a ser muy confrontados usted y yo. Porque siempre estamos diciendo, porque la gente es tan dura, la gente no se convierte, damos un buen mensaje, pero ¿qué pasa? Se le tocaron las emociones a las personas, se dio más una clase de psicología o de alguna doctrina ahí, como usted quiera llamarlo, pero yo te digo, si es su palabra la que convierte el alma, si es el evangelio del reino el que provocaba que muchos siguieran al maestro, que hubiera una explosión, que algo transformara las vidas, porque hoy no lo podemos ver. ¿Qué ha pasado con el evangelio que usted y yo predicamos? ¿Será el evangelio de Yeshua? ¿Sabe que el evangelio del reino tiene que ver con que aún los gentiles heredarán la tierra prometida? Y esto es algo que se está empezando a dar de una manera poderosa. Marcos, capítulo 1, verso 15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y el subtítulo dice, Yeshua principia su ministerio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjate que el Señor no está hablando de su muerte. El Señor estaba hablando de arrepentimiento y está hablando de creer en el evangelio. El Señor lo que estaba hablando es regresen, vuélvanse. Es hora de que se vuelvan, hagan techuvá, arrepiéntanse y regresen al pacto. Marcos capítulo 8. Verso 35. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Está hablando de la gran comisión. Romanos 1:16. Perdónenme que vaya rápido, pero son textos que usted puede estudiar con tiempo en la casa. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente. Por eso ahí le digo, no está desechado Israel, del judío primeramente y también del griego. Y vea qué increíble, porque dice del judío primeramente, y el judío es el que menos ha aceptado a Mashiach. Entonces, ¿cuál evangelio hemos estado predicando? Apocalipsis 14:6.
en medio del cielo, vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y me habla del evangelio eterno. ¿Sabe cuál ha sido el gran problema? Que la teología cristiana, católica, nos han enseñado que el evangelio nació a partir de Yeshua y que nosotros hablamos del evangelio a partir de Yeshua y que esto solo tiene que ver con que crea en Yeshua, que Él hizo un sacrificio en la cruz del Calvario, y cuando nos topamos con la gente inconversa hasta les predicamos de las 4 leyes y le hablamos de la salvación y le planteamos a Yeshua, y hasta hemos hecho dinámicas para practicar cómo tenemos que abordar a una persona y esto y el otro. Y yo te digo, realmente el Señor aplicaba esto de esta manera. El evangelio eterno es el evangelio que tú y yo hemos estado predicando. Isaías 52. Mire, entre más uno se mete a esto, más se asusta. Y uno dice, Señor, ¿qué he hecho en todos estos años? Del 1 en adelante dice, despierta, despierta, vístete de poder, Sión. Vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Hashem, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dice el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora el Eterno dice, ¿qué hago aquí? Ya que mi pueblo es llevado injustamente, los que de él se enseñorean lo hacen aullar y continuamente blasfeman contra mi nombre todo el día, dice el Eterno. Por tanto mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y mire este texto tan hermoso, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías estaba hablándole a los cautivos de Sión. Y sabe, es increíble porque Sión es el lugar donde David estableció su reino. Dios no se ha olvidado de Sión. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y sigue diciendo el verso 8, voz de atalayas. Voz de atalayas. Y no son los testigos de Jehová. Alzarán la voz, a una voz gritarán de júbilo, porque con sus propios ojos verán que el Eterno vuelve a traer a Sión. Y dice, cantad alabanzas, alegraos juntas, ruinas de Jerusalén, porque Hashem ha consolado a su pueblo, ha redimido Jerusalén. El Eterno desnudó su brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. El Señor desnuda su brazo, el Señor extiende su brazo sobre las naciones de la tierra. El Señor hace despertar a su pueblo que está en las naciones de la tierra. El Señor los hará volver, las naciones lo verán, y esto se está empezando a notar ya. Y dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella,
Purificaos lo que lleva los utensilios del Eterno, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Hashem irá delante de vosotros y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Está viendo un llamado. Hay que salir de toda impureza, hay que salir de todo lo que ha atado y ensuciado. Es hora de que el pueblo de Dios, es hora de que todos los que han llevado los utensilios del Eterno se purifiquen, se limpien. Es hora de hacer techuvá, es hora de arrepentirse, es hora de volver al corazón del Padre. El cumplimiento de la palabra viene y será predicado el Evangelio en todas las naciones de la tierra, porque la salvación viene y será despertado Israel que está disperso, y tú eres Israel y yo soy Israel también. Es un tiempo para volver. Y de ahí vemos entonces cómo el profeta Isaías expone, mire, los sufrimientos del siervo del Eterno. Y en el capítulo 53, de una manera tan maravillosa, habla aquí del Señor. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso pasó con Yeshua. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, tomó nuestro lugar y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Sabe, él hizo todo lo que hizo, y ¿quién contará la generación del Eterno? ¿Quién la contará? Lo que fue hecho, mire, ha sido maravilloso, es tremendo. Dios ama a la humanidad y el Señor nos está levantando, sabe, con algo poderoso, porque Dios quiere hacer cosas grandes y que el evangelio del reino sea predicado en las naciones de la tierra. Primera de Corintios 15. Están preguntando cómo definir el verdadero arrepentimiento. El hermano Eduardo, ¿sabes? Cuando arrepentirse tiene que ver con volver en sí, tiene que ver con girar y dar la vuelta 180 grados, no 360, porque si haces el 360 vuelves al mismo punto, sino 180. Si estabas aquí, vienes acá, vas hacia lo contrario y te vuelves al Señor. Y sabes, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un gemido, hay un dolor, hay un reconocimiento de los caminos por los cuales hemos andado.
no es un remordimiento, es un dolor que no te permite volver a hacer aquello que haga doler el corazón del Padre. Entiendes que Él tomó el lugar por ti. Entiendes lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Entiendes el valor de la sangre de Él derramada. Entiendes todo lo que Él sufrió para poder decir consumado es. Entiendes que Él te quitó del lugar para que tú no te bebieras las aguas amargas y te explotara el vientre, sino que Él permitió que sus entrañas se explotaran por tu causa. Y eso te hace estar con la cabeza baja, eso te hace estar a los pies del Maestro, eso hace que toda soberbia sea arrancada, eso hace que tú tengas que reconocer que no puedes mantener una corona puesta porque el único rey es Él. Eso hace que tú te bajes y reconozcas que eres polvo y que de ahí el Señor de verdad te levanta por amor y misericordia. Son muchas cosas las que tienen que ver con un verdadero arrepentimiento, pero es girar y es volver al camino correcto, al corazón del Padre. En 1 Corintios 15, versos 1 y 2 dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué fuerte esto, porque está hablando que el evangelio tiene una palabra que tiene que ser retenida. Y si tú no retienes la palabra, pues ¿cómo vas a ser salvo? Es duro. ¿Cuánto retienes de la palabra? Y perdóname, pero es mi deber confrontarte. Es mi deber decirte. Y fíjate que en todo momento la palabra te acompaña. Y aun cuando estás en medio de una tentación, y aun cuando estás al punto de deslizarte, viene el Espíritu, viene la palabra recordada por su rúa. Pero si tú no tienes el buen depósito de la palabra, ¿qué se te puede recordar para que no infrinjas la ley? Verso 3 y 4. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Yeshua murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sí, Él murió por nuestros pecados, eso ya lo vimos, y resucitó al tercer día. Pero como les digo, esto no es todo el evangelio del reino. Lo que el Señor, como les dije, muy pocas veces habló de su muerte. Si usted analiza el mensaje que el Señor daba, Él no hacía énfasis en su muerte. Él le habló a sus discípulos en determinado momento. Pero ¿qué pasó? Disculpe. ¿Qué pasó? Que cuando el Señor mismo les hablaba de la muerte de Él, aún ellos le refutaban. Y el mismo Señor
entendía que no era Dios hablando a través de él. Cuando él murió en la cruz, los mismos discípulos se fueron, porque en la mentalidad judía, el Mesías tenía que reinar sobre las 12 tribus de Israel. El Mesías tenía que venir y echar a los romanos. El Mesías tenía que venir y entrar en guerra contra el imperio que estaba dominando. El Mesías tenía que venir a purificar el templo y liberar a Judá de los extranjeros. El Mesías tenía que venir a establecer la ley en las naciones. Por eso, cuando los discípulos lo ven colgado y ven que él murió, simplemente ellos se van, porque para ellos esto también fue un conflicto. Aún los que iban por el camino de Maús, cuando el Señor, ya habiendo resucitado, se les une y los escucha hablar, y ellos iban contando lo que había pasado, y ellos mismos, que tal vez en un momento vieron a Yeshua como el Mesías, ellos mismos tampoco ya podían creer que lo fuera, porque en la mentalidad judía ya no calzaba la muerte de Yeshua en lo que ellos concebían de lo que era el Mesías como tal. Entonces, quiero que me entiendan que si el Evangelio fuera solo creer que el Señor murió y resucitó, entonces, ¿qué es lo que habría de cumplir? ¿O cuál es la palabra que habría de retenerse para ser salvo? Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 17 dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué hay que obedecer del Evangelio de Dios? ¿A qué se está refiriendo aquí Pedro? ¿Qué es lo que nos está apuntando? Mire, esto es para ponerse a pensar. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 23 al 25 dice: pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí es donde yo digo, ¿cuántos mensajes carecen de palabra? Y me va a perdonar cuánta basura y cuántas cochinadas te has sentado a escuchar. Cuántas veces has perdido el tiempo siendo entretenido solo por cosas que tú quieres escuchar, pero no por una palabra que realmente cambia y transforma. Cuando a uno le predican la palabra, ella misma, que es espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, el espíritu
espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones del corazón. Cada vez que tú escuchas el evangelio del reino siendo predicado, hay una confrontación, hay algo que te va a volar la cabeza, hay algo que te va a tirar al piso, hay algo que va a provocar en ti que tú de verdad busques al Señor y digas: yo no puedo seguir siendo como he sido hasta el día de hoy. Y sabe, el evangelio es la palabra que permanece para siempre. Y aún Isaías, en el capítulo 40, verso 3, llamaba a regresar a la Torá. Porque él mismo menciona, en Isaías se menciona lo que Pedro está hablando. Y lo que está diciendo Isaías es que la sabiduría de los hombres es como la hierba del campo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabes cuántas cosas te pueden haber dicho los hombres y simplemente es como hierba que se ha secado? Pero cuando a ti te queda una palabra de Dios, cuando a ti se te incrusta en el espíritu la palabra y no te la puedes quitar del corazón, de la mente, del espíritu, entonces si ha sido predicado el evangelio del reino en tu vida, y donde tú vayas esa palabra te va a estorbar, y donde tú vayas esa palabra te va a guiar, y no vas a poder rehusar al efecto de la palabra. Esa es la diferencia. Hoy tenemos púlpitos, sí, púlpitos llenos de entretención, llenos de palabra liviana, llenos de cosas que la gente no le interesa, ¿sabe? Que le hablen la verdad. La gente quiere que le soben la cabeza, la gente quiere que le soben la espalda, la gente quiere que le digan que está bien y que está bien y punto. Pero cuando viene la palabra de Dios, realmente es aquello que te va a desnudar tu vida y te va a confrontar. La palabra, la que es anunciada por el evangelio, es el evangelio que anuncia la Torá, las instrucciones divinas. Y si el evangelio no anuncia lo anterior, entonces ¿de qué te estás nutriendo? Y te quiero aquí preguntar. Por eso nos encontramos muchos creyentes debilitados, enfermos, creyentes que no han sido sanados en su interior. Gente que lo único que quiere es abrazar un dolor y no ha dejado que la palabra venga y lo sane. Dios quiere exponerte la llaga, Dios quiere exponerte la herida, Dios quiere traer la palabra sazonada con sal, que traiga el impacto que te va a cambiar definitivamente. ¿De qué te has estado nutriendo? ¿Por qué la gente hoy tiene tanto miedo? ¿Por qué le temen al virus? ¿Por qué le temen a ir a un hospital? ¿Por qué le temen? ¿Sabes dónde está tu vida? En las manos de quién está, de quién te has alimentado, de quién te has nutrido. Yo sé que mi Redentor vive y mi vida no podrá ser tocada por nada ni por nadie si Él no lo permite, si Él está para hacer muro y antemuro. Todo está en sus manos. Mi vida le pertenece. Mis tiempos, mis días, mis horas, mis minutos están en las manos de aquel que me llamó. Ese es el evangelio que yo recibí. Ese es el evangelio que me transformó la vida. Y es el evangelio que tú ocupas. Entonces viviremos confiados. La palabra dice en el Salmo 119, la ley del Eterno es perfecta. Y dice, convierte el alma, porque la gente no cambia, porque no ha sido expuesto al evangelio del reino. No es suficiente con que tú creas que Yeshua murió en la cruz y resucitó al tercer día. Es necesario que el evangelio del reino te sea predicado y tú abraces la Torá y camines en la palabra.
No es solo creer, hasta los demonios, dice la Biblia, creen y tiemblan. Y sabes que ellos creen más que nosotros, porque ellos conocen el mundo espiritual y saben quién es Dios. Y sí creen y tiemblan. Y muchas veces a ti y a mí nos falta el temor aún que ellos sí tienen. Dice también la Escritura, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Qué son tinieblas? Ausencia de luz. ¿Y qué es luz? Luz tiene que ver con lámpara, tiene que ver con instrucción, tiene que ver con Torah. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Todo esto es poderoso. Hebreos, capítulo 3, versos 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moshe? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Capítulo 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Quiere decir que aún al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, se le anunció el evangelio. Entonces quitémonos de la mente que el término evangelio nace en el siglo, en el tiempo en que Yeshua muere, y en ese tiempo de la iglesia primitiva. Quítate eso de la mente, porque es la teología cristiana católica que encasilló el término griego evangelio. Dios le habló un evangelio a su pueblo desde que los sacó de Egipto. Y dice a ellos, de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¡Qué fuerte! No es solo oírla, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque muchos hoy no tienen fe, porque lo que oyen, lo menos que están oyendo es el evangelio del reino, y es la palabra que transforma y que cambia. A los israelitas se les predicó el evangelio, pero ellos desobedecieron. Volvamos a Gálatas. Ya vamos a ir terminando. Del verso 6 en adelante. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Yeshua para seguir un evangelio diferente. Ya entienden lo que es el evangelio. Sí, hoy muchos están siguiendo, como en aquel tiempo, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Mashiach. Pero si aún nosotros, mira qué fuerte, o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Y qué fuerte que Pablo, sabiendo que nosotros no estamos para maldecir a nadie, diga semejante cosa. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que ya habéis recibido, sea anatema. Y lo vuelve a decir. Es demasiado fuerte lo que Pablo está hablando aquí. ¿Y por qué lo dice Pablo?
¿Con qué autoridad Pablo estaba hablando y estaba diciéndoles, sea anatema, sea maldito si alguien te presenta un evangelio diferente? Por lo que está escrito en Deuteronomio. Busque Deuteronomio 27, por favor. Versos del 1 al 3. Moisés y los ancianos de Israel dijeron al pueblo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, el día que pases el Jordán para entrar a la tierra que el Eterno tu Dios te da. Levantarás piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley en cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que el Eterno tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Hashem tu Dios, el Dios de tus padres, te ha dicho. Verso 10. Oirás pues la voz del Eterno tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Está hablando de la ley que tiene que ser cumplida, del evangelio que se les predicaba. Y ahora vea el verso 26. Por eso Pablo tuvo la autoridad para maldecir. Dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Mire, qué fuerte. El evangelio que no tiene la Torá implícita es un mensaje maldito por Dios. Pablo no recibió el evangelio a través de una religión establecida, porque ya, escúcheme esto, y es parte de la respuesta de lo que Olman planteaba, porque ya se había corrompido y estaba diluido. Por eso Pablo empieza el libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas, que él esto no lo había recibido por hombre. Dice, no por disposición de hombre ni por hombre, sino por Yeshua. Porque el mismo Pablo, con toda la instrucción que tenía y habiendo sido formado a los pies de Gamaliel, pudo darse cuenta cuando tuvo el encuentro con el Señor que el sistema estaba corrupto. Y entonces él mismo sabe que Dios no cambia ni cambiaba. Y el evangelio es la Torá y es la instrucción dada a Moisés. Y si enseñamos solamente que Yeshua murió, eso es solamente para entender que Él murió por nuestros pecados. Pero el asunto no queda ahí. Lo siguiente es que tenemos que enseñar a obedecer la palabra y vivir como un talmid, vivir como un discípulo. Y sabe que es para que se cumpla lo que habla en Mateo 28, la gran comisión de la que tanto hablamos. Mire, tal vez usted ahorita la puede leer con ojos diferentes, puede comprender el sentido de lo que el Señor está diciendo. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles que guarden. Ese es el evangelio del reino, una palabra retenida. Tienes que caminar en la palabra, en la Torá. Y dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces los discípulos que nosotros tenemos que hacer son discípulos que tienen que ser formados en la palabra, en el evangelio del reino. Gálatas 10 y 2 al 12. Gálatas 1, verso 10. Dice, ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? Pablo sigue tirando duro. ¿Acaso yo estoy buscando que los hombres me aprueben? Quiere decir
que muchos estaban oponiendo a Pablo. O trato de agradar a los hombres, si todavía, dice él, agradar a los hombres, mire, si todavía no agradara a los hombres, quiere decir que en un tiempo Pablo también agradó a los hombres. Él también tenía su argolla, él tenía su gente. Él podía ir al Sanedrín, él podía hablar con el sumo sacerdote, él le podía pedir cartas al sumo sacerdote, él tenía su influencia. Pero dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Entonces, ¿a quién agradas? ¿A quién estás agradando? ¿Te interesa agradar a los hombres? Pues te vas a quedar agradando a los hombres y sirviéndole a los ídolos de su corazón, pero no serás siervo del Mesías. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua. Mire, esto es fuertísimo. Quiere decir que Pablo aquí está diciéndoles, ni con todo lo fariseo de fariseos que puedo haber sido, ni con todo y haberme sentado a los pies de Gamaliel, ni con todo y que tengo también mi influencia entre el imperio romano, ni con todo y lo que yo he estudiado, porque he sido un hombre letrado, soy versado en esto. Nada de lo que les estoy hablando viene de ninguna escuela, porque aún las escuelas están viciadas, se han viciado. Y déjame decirte, en el tiempo de Pablo, las escuelas estaban viciadas ya. Se había infiltrado cosas que no estaban bien. Y Pablo por eso hace esta declaración. Y dice, no había en realidad en la época de Pablo una institución que estuviera enseñando la sana doctrina como se enseñó en el tiempo de los profetas. Ya para ese tiempo sí se había perdido, se había diluido, ya el entorno había afectado con todo, y que el pueblo y los líderes religiosos eran celosos, estaban más preocupados en guardar sus tradiciones que en la verdadera palabra. Por eso es que la Escritura dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, porque han enseñado como doctrinas mandamientos de hombres. Qué fuerte. Verso 13 y 14 del capítulo 1. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo, y él lo dice y se presenta así, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué dice? Que Pablo era celoso de las tradiciones de sus padres, de las tradiciones de sus padres, más que de la Torá. Pablo era más celoso de las tradiciones. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿sabe? Pablo aquí estaba pensando en Jeremías, cómo fue apartado desde el vientre de la madre como profeta. Dice, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. No me apresuré a consultar con carne y sangre. ¿Saben? No corrió donde Gamaliel. Cuando Yeshua se le presenta a Pablo en el camino, Yeshua no corrió donde Gamaliel. No fue corriendo donde él. Aquí lo dice. Dice que no fue a consultar con carne y sangre. Dice tampoco subió a Jerusalén para ver los que eran
para ver a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, ni siquiera fue donde los discípulos, no fue ni donde los apóstoles. Cuando él tuvo la revelación, mire lo que hizo este hombre, sino que fue a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Qué fue a hacer Pablo a Arabia? Amados, en Arabia estaba el monte Sinaí. Pablo dijo: todo lo que yo he aprendido en el judaísmo, todo lo que aprendí en la escuela, con mi gran maestro Gamaliel, un gran hombre, un sabio de Dios, no me ayudó a entender lo que el gran maestro que ahora se me está presentando me está revelando. Yo tengo que ir a la fuente, tengo que ir a los orígenes, tengo que ir allá al Sinaí, al monte de Dios, tengo que ir allá donde empezó todo. Y dice la escritura que él se fue a Arabia y allá estuvo solo por 3 años, diciéndole: Dios, esto es entre tú y yo, entre tú y yo. Por eso a mí no me gusta entrar en polémica. Es que yo soy de tal posición, es que yo sigo a tal maestro, es que está bien, yo puedo escuchar prédicas de mucha gente, amado, pero le voy a decir una cosa: nada se comparará a la revelación que Dios te da a ti directamente. Y podrás hablar de todo lo que tú sabes, y letra, y letra, y letra, y enseñanza, 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 todo lo que tú quieras. ¿Y de qué te sirve si tal vez estás como Pablo, persiguiendo al Señor, y tiene el Señor que tirarte de tu posición en un caballo que has andado y tirarte al suelo y hacerte ver que las cosas no son como tú crees que son? Y sabes, tú y yo ocupamos ir al lugar justo, al lugar del origen, y decirle: Señor, revélate a mi vida. Necesito ser un hombre y una mujer convertida completamente. Necesito conocerte en la dimensión que Pablo te conoció. Y este hombre, mire, tremendo, dice la escritura, que fue a Arabia. Y después, pasados 3 años, o sea, él pasó 3 años en Arabia, pidiéndole a Dios revelación, que a él le entrara el asunto de los gentiles, que a él le entrara. Y dice: después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias. No me conocían los que habían sido llamados fuera. Las iglesias de Judea que están en Yeshua, pues solo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Amado, yo quiero decirte que usted y yo necesitamos arrancarnos el montón de cosas, métodos humanos que un día te sirvieron o me sirvieron, sí, pero eso ya pasó. ¿De qué te sirve lo que hiciste en el pasado si hay un presente y hay un futuro? Y el Señor te está poniendo en perspectiva con un diseño profético. Y necesitamos predicar el evangelio del reino a las naciones de la tierra e ir a ser discípulos, no defendiendo una escuela, no defendiendo un nombre de una iglesia, no defendiendo una posición. No es que yo sigo a tal maestro, no es que yo sigo a tal maestro, no es que yo sigo a tal, entonces seguirá siendo un servidor de hombres.
Pero el día que tú te encuentres con el Maestro de Maestros, vas a entender que es bueno tener como pérdida, como Pablo, todo aquello que considerabas tanta ganancia en otro tiempo, para solamente conocer de aquel que te puede dar todo lo que tú necesitas. Señor, yo te pido en esta hora que tu revelación rompa todo molde, todo esquema, y quiebre todo pensamiento, toda estructura mental, Señor. Y que vengan tus hijos, Señor, a entrar en ese llamado hermoso y abrazar esto, Señor, de la manera correcta. Señor, yo bendigo a cada uno de los talmidim que está en esta yeshiva. Yo bendigo a cada hombre y a cada mujer que se ha dispuesto para aprender, Señor. Y la unción que trasciende sea sobre ellos, Señor, quemando lo que tiene que ser quemado, pero que el fuego, Señor, esté ardiendo en todo momento para que la palabra de vida, Señor, siempre esté en sus corazones, en sus mentes y en sus bocas. Padre, yo los bendigo, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén.